el tema. Okay. Eso quiere decir que lo estamos grabando. Sí, ya me dije. Muy bien, mis hermanos, en esta hora quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17. Ese es el discurso de despedida que Pablo hace en Mileto. Y me llama la atención sus palabras, las características de cómo camina un verdadero siervo de Dios, un pastor de ovejas. Y eso creo que nos va a ayudar a enfocarnos en nuestro ministerio, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de grandes luchas, y también ver que los tiempos se están acortando, que las profecías ya están prácticamente siendo cumplidas para la segunda venida de nuestro Señor. Así que tenemos que estar muy alertas con esto. Quiero que vayamos a Hechos entonces, capítulo 20, versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo por el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni de estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, lo besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. He tratado algunas características para enfocarnos en el ministerio de la vida de Pablo. Es muy fácil en estos tiempos desenfocarnos y de pronto escondernos detrás de la famosa pandemia para no hacer lo que tenemos que hacer como siervos de Dios. Y me he dado cuenta que en estos tiempos son tiempos especiales en que la iglesia debería crecer más que en situaciones normales, porque la gente está desesperada, la gente está buscando respuesta, la gente está asustada de ser contagiada por el COVID y ni siquiera salen
a las actividades propias. Y de repente hay como un temor en muchos de nosotros los pastores para reabrir la iglesia otra vez y ponerla a funcionar como lo hacíamos o solíamos hacer antes. Pero entiendo que el ministerio de Pablo es un ministerio que nos puede a nosotros ayudar en estos momentos. Y veo que las primeras características que veo en Pablo, según el versículo 19 del capítulo que estamos estudiando, que es el 20, dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Creo que el carácter de un pastor, de un ministro, debe ser ese, la humildad. Y lo contrario de la humildad se llama altivez y arrogancia. Y la arrogancia es propia de personas que no tienen una seguridad en el respaldo de Dios. La humildad es una característica que nos diferencia y nos pone sentido en el ministerio pastoral. Es decir, la humildad es la primera característica que nosotros debemos tener. Y Pablo sobradamente la tuvo. La segunda característica que veo es que Pablo nunca rehuyó de anunciar el evangelio. Él no se escondió en sus líderes para que otros anunciaran el evangelio. Él puso el ejemplo. Y me da realmente impresión que Pablo nos enseña a qué es, dónde debemos enfocarnos en nuestro mensaje. Hoy en día la gente se está enfocando en un mensaje o social o político, o de pronto de prosperidad, entre comillas. Pero Pablo aclara aquí cuál debe ser el enfoque de nuestro mensaje. Dice el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro enfoque debería ser el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y parece que estas palabras de arrepentimiento como que ya no se escuchan en las iglesias. Y tenemos que volver a la senda antigua, es decir, a predicar sobre el arrepentimiento, a predicar sobre la fe, porque la gente está perdiendo la fe. Hay muchas iglesias han sido cerradas. Yo no diría que por el COVID, sino por falta de fe. Y yo creo firmemente que cuando nosotros enfocamos nuestras vidas a este tema y la fe en Cristo, podemos mover las montañas del corazón de la gente que está desprevenida, que está cautiva, que está temerosa, que está realmente pendiente de las malas noticias que produce el COVID. Pablo está dispuesto a sufrir. Mire que el versículo 23 nos dice, salvo que por el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él no está diciendo me esperan millones, me espera prosperidad. No, él predica diciendo por revelación del Espíritu que vendrían tribulaciones. Sin embargo, el apóstol Pablo responde a esas amenazas que tiene diciendo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, dice el versículo 24, para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo se enfoca siempre en la gracia. Pablo siempre se enfoca en el arrepentimiento y se enfoca en la fe en Cristo Jesús. Y advierte que después de él vendrían gente con una mala doctrina. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y me impresiona la vida ministerial de Pablo, según el versículo 31. Observen lo que dice. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso es un verdadero ministro. Es un verdadero pastor.
amonestar, pero no con arrogancia, exhortar, pero no con vanagloria, aconsejar, pero con una unción tan poderosa en su corazón que aún derramaban lágrimas cuando exhortaba a la gente. Era una persona que no era ambiciosa, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes se ponía a trabajar y contribuía y estaba de acuerdo con la doctrina cristocéntrica que dice más bienaventurado es dar que recibir. Definitivamente personas como Pablo son las que tenemos que imitar. Definitivamente hombres ungidos como Pablo son los que tenemos que tener en nuestros corazones. Esta iglesia en estos momentos, la iglesia de Colombia, la iglesia de Barranquilla, la iglesia del mundo, está necesitando gente que practique la doctrina paulina, es decir, el enfoque que Pablo da a la iglesia. Quiero motivarles a que volvamos a esa senda antigua que es la oración, la intercesión, el ayuno, el amor fraternal, la exhortación con amor, para que nuestras iglesias en estos momentos reciban como especie de un bálsamo de amor a través de nosotros por intermedio del poder del Espíritu Santo. Tu iglesia necesita un pastor con el corazón de Pablo. Tú y yo necesitamos volver otra vez a ministrar a la gente en sus necesidades. Hay mucha necesidad y la gente está reclamando por sus pastores. La gente está anhelando que su pastor vuelva a visitarlos. No te vas a morir, tranquilo. Dios te va a dar una investidura, te va a proteger, pero no abandones a tus ovejas. No las abandones en estos momentos. En estos momentos tus ovejas, mis ovejas nos necesitan, pero con un evangelio más que político, más que social, necesita un evangelio de entrega y de humillación ante el Señor para que Dios haga lo que tenga que hacer por nuestras ovejas. Y cada día más me doy cuenta que nuestras ovejas necesitan la presencia de su pastor, la presencia del Espíritu Santo a través de nosotros los pastores. Quiero orar por cada uno de los que están ahí en pantalla, bendecirles y decirles que cuenten con mis oraciones, que cuenten con mi apoyo y que estamos dispuestos a servirles también. Vamos a orar. Cierren sus ojos y declare en esta noche que usted quiere ser un ministro conforme al corazón de Dios. Y dígale al Señor, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento para poder agradarte a ti y ser usado por ti para que nuestras ovejas sean bendecidas. Padre, oro en el nombre de Jesucristo por mis siervos, por mis consiervos, Señor, que en estos momentos están delante de ti. Oro que los guardes, que los guíes, que les des sabiduría, entendimiento, y que ese ministerio que tú les has regalado los puedan administrar conforme a tu voluntad. Te doy gracias por la invitación en esta noche, por haber puesto en el corazón de la pastora Dunia, el haberme tenido en cuenta hoy para compartir esta palabra. Gracias por mis hermanos, mis amigos que están en estos momentos luchando como yo para construir una iglesia bajo las bases de tu amor y tu misericordia. Te bendigo y bendigo a mis hermanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermana Dunia, Dios te bendiga. Hermanos queridos, Adolfo, Enrique,
Sergio, todos mis hermanos. No sé si está Cipriano, también está por allí, la hermana Dunia. Muchas gracias. Son los Sí, que aquí estoy. son los que estoy viendo aquí en pantalla. No sé si están los demás también en pantalla, pero eso es lo que veo. Ah, la hermana Mildred también, bien. Bendecidos sean ustedes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Adelante. pastor. Muchas gracias por la enseñanza. Muy bonita. Amén. Pastor, hay 36 pastores conectados. Wow. Bendiciones Gracias, para todos. pastor. Luz divina. Hola, Ludi, ¿cómo está mi hermana?